Vamos a darle bienvenida a Lilian Flores. Ella es jefa de la unidad de epidemiología del Ministerio de Salud. Lilian, ¿cómo está? Buen día. Antonio Dalenzi y Rubén Atahuichi, les saludamos. ¿Cómo está, Antonio? Rubén, buen día. Muy buenos días también a toda la población oyente. Bueno, muchísimas gracias por la cobertura. Lilian, ¿por qué no nos explica qué pasó con el comportamiento de esta enfermedad? En la última semana, entiendo, hemos tenido otra vez un incremento de casos. ¿Cuánto fue? ¿Cuál es la incidencia? Por favor, si nos puede contar todo esto. Sí, bueno, efectivamente, en la semana epidemiológica número 9 hemos tenido pues el reporte de un 40% más de incremento en cuanto a los casos de COVID. Son 1.020 casos reportados que representan el 40% de incremento, son 193 más que la semana pasada. Y bueno, esta cantidad de casos se encuentra concentrado en el departamento de Cochabamba en mayor proporción con 54 casos, seguido del departamento de La Paz con 29 casos, ya en menor proporción en el departamento de Tarija, Chuquisaca y un caso en el departamento de Pan. Y bueno, el comportamiento obviamente si no es un virus nuevo, pero sí vemos que es un virus que se caracteriza por las mutaciones frecuentes que ha ido teniendo desde la primera hora prácticamente. Es normal el comportamiento que vaya a tener en cuanto al incremento, pero sin embargo cabe recalcar también la flexibilización que ha habido por parte de la población, ya que hemos estado justamente en fechas festivas en los diferentes departamentos y bueno, ha habido cierto descuido en cuanto al uso de las medidas de protección como el uso de barbijo, el lavado frecuente de manos. Y se puede recalcar también que hemos tenido un incremento, sustancial de la cantidad de personas que han acudido al establecimiento de salud para poder beneficiarse de la vacuna en una primera dosis, que hemos tenido un incremento, una segunda y una tercera que llega casi al 22.5%. Y bueno, se puede ver también que si ha habido un incremento sustancial, pues no es el considerable. Tenemos todavía población que no se ha vacunado, población que no ha acudido a un establecimiento de salud, ya sea para su primera dosis o para poder completar las dosis que les corresponde. No hemos tenido el reporte de ningún caso, ni ningún deceso en esta última semana epidemiológica en relación a la COVID-19. Lilian, todavía seguimos en esta última ola, no la hemos superado, ¿no es cierto? No hemos por lo menos informado nosotros de que ya hayamos salido de esta última ola. Bueno, son prácticamente 9 semanas en el cual hemos tenido un silencio epidemiológico. Posterior, cuando se tiene un incremento de casos, se hace una evaluación a las 4 semanas posteriores. Después de las 4 semanas posteriores, si no ha habido ningún incremento, si ha habido una meseta en cuanto a relación de casos, reporte de casos, pues se considera, ¿no?, como ya superada la ola. Y bueno, este comportamiento hay que analizarlo de la misma forma. Es el primer incremento que tenemos después de 9 semanas prácticamente, como bien lo había mencionado. Uh-huh. Y bueno, son varios parámetros también que se mide a la hora de determinar si, vamos a estar frente nuevamente con incremento de casos. Lilian, ¿puede ser excepcional este incremento considerando las fiestas del carnaval precisamente? ¿O es que estamos en puertas de un rebrote de la enfermedad para la siguiente ola? Sí, bueno, hay que considerar, como bien mencionaba, varios factores. Una de ellas es esta, ¿no?, que hemos estado con fiestas en los diferentes departamentos y bueno, ha sido prácticamente de los feriados, después de los feriados que hemos tenido este incremento también. Y bueno, es importante hacer un análisis. Estamos recién en la primera semana de incremento, si bien es un 40%, también se debe indagar y ver los otros factores para ver el comportamiento que vaya a tener en esta segunda semana, ver si va a haber un incremento y bueno, correlacionar también los otros factores como había mencionado. Lilian, ahora habíamos dicho en los datitos que nos anticipaba que es Cochabamba la que está en primer lugar. En Santa Cruz, ¿cuál fue el reporte de la última semana? Bueno, en relación a Santa Cruz no hemos tenido ningún caso. Los 292 casos están concentrados justamente en el departamento de Cochabamba, La Paz, Chuquisaca, Tarija y Pando.
y bueno, en el departamento de Santa Cruz por el momento pues sí se están haciendo el diagnóstico correspondiente, pero sin embargo no hemos tenido ningún caso de reporte de COVID. Podemos volver ahora al tema de la vacunación. Lilian nos decía de que sí ha habido un incremento. Si podemos detallar, por favor, en la primera dosis, en la segunda, ¿cuál es ese avance que hemos tenido en los últimos días? Bueno, con respecto a la vacunación, en una primera dosis hemos tenido pues un incremento al 69.1%. Estábamos por un tiempo bastante prudente que no se avanzaba del 57% a nivel nacional. Estamos en una segunda dosis del 58% y una tercera dosis que no supera más del 22.5%, ¿no? Entonces, sí ha habido cifras que se han incrementado en muy poca proporción, pero sin embargo es por eso, ¿no?, que es importante llamar a la flexibilización a la población. Vemos que ha habido cierta flexibilidad, quizás por el tema de que se ha ido también difundiendo más el tema de dengue y bueno, la población, cualquier sintomatología que vaya a presentar, obviamente está bien, lo consideran, lo catalogan como dengue, pero sin embargo, hasta que no se demuestre lo contrario, pues tiene que acudir, ¿no?, a un establecimiento de salud para que sea un personal calificado y un personal que le pueda hacer un diagnóstico, ya sea de dengue, ya sea de COVID, pero que se le dé un diagnóstico oportuno y adecuado y obviamente el tratamiento sintomático de manera inmediata. La desescalada de casos de COVID-19 ha obligado al gobierno la suspensión del horario continuo de trabajo. ¿Se podría hablar de que esta situación va a mantenerse? Porque nos llama la atención también el incremento del 40% de casos de COVID. Cuidado que en algún momento vayamos a volver al horario continuo. ¿Qué criterio ha expresado el Ministerio de Salud para que se tome esa determinación? Bueno, a la hora de modificar alguna normativa, alguna resolución, bueno, son varias instituciones, se toman varios criterios a la hora de definir, pero sin embargo, en cuanto a la COVID-19, es importante pues, recalcar que el tema va enfocado en lo que son las medidas preventivas, las medidas de bioseguridad, como siempre se ha recomendado. Los mismos, ya sean especialmente en lugares aglomerados, y bueno, el enfoque y la recomendación ha sido a esa, y el otro pilar fundamental que es el tema de vacunación. Cabe recalcar que en algún momento pues se tiene que normalizar, retornar a las actividades. Ya no es una enfermedad nueva, si bien hemos tenido el 2020 como una enfermedad nueva, ha sido catastrófico obviamente la pandemia que se ha enfrentado, pero sin embargo la COVID continúa. Sabemos que es un virus mutante, sabemos que es un virus que no va a desaparecer, y a medida que va mutando obviamente la sintomatología también variará, será menos, será más, pero sin embargo las medidas preventivas están encaminadas en el territorio nacional, como bien lo íbamos manejando en una primera etapa, que son las medidas de bioseguridad y obviamente el factor fundamental que es el tema de vacunación. De alguna u otra manera, la única forma de evitar, prevenir las formas graves de la enfermedad es el tema de vacunación, y es una tarea, ¿no?, que nos falta aún sensibilizar, nos falta aún la llegada a toda la población, para que toda la población pues se concientice, ¿no?, de la importancia de la vacuna, de la importancia para prevenir en este caso las formas graves de la enfermedad. Lilian, en algún momento habíamos dicho con las autoridades, habíamos hablado de que el avance de los niveles de vacunación estábamos ya próximos a lo que ustedes y los expertos denominan inmunidad de rebaño, pero creo que con estas cifras nos hemos alejado otra vez. ¿Qué nos puede decir sobre esto, Lilian? Sí, efectivamente, como les había mencionado, una tarea titánica, el tema de concientizar a la población, especialmente en los grupos vulnerables, especialmente en la población estudiantil, a pesar de que se han generado varias estrategias para poder llegar o tener llegada a la vacunación,
como la habilitación de brigadas, establecimientos de salud. Estamos con varias enfermedades endémicas que por varios factores obviamente representan bastante demanda a la hora de dar atención, pero sin embargo se va a reforzar y se está reforzando el tema de vacunación, especialmente ahora que se han retomado las clases para que se puedan fortalecer todas esas estrategias que se ha ido aplicando. Lilian, si podríamos un poquito también hablar seguramente sobre el dengue, por favor, si nos dice cuáles son los últimos registros que hemos tenido. Estábamos teniendo una disminución de casos, pero bueno, ¿cuál es el panorama ahora? Sí, bueno, la semana epidemiológica 9 también hemos tenido un descenso bastante considerable en cuanto a la relación de casos. Tenemos a la fecha un total de 13.228 casos reportados, lamentablemente 40 decesos. Y bueno, las acciones se siguen realizando en los diferentes departamentos. Tenemos desplazado el equipo del Ministerio de Salud en el departamento de Tarija, exclusivamente en el municipio de Yacuiba, también en el departamento de La Paz, en Caranavi. Tenemos desplazado también acá en Santa Cruz, en el municipio de Montero, y bueno, también tenemos un equipo multidisciplinario que está justamente con una organización internacional, en este caso para poder hacer de capacitaciones, fortalecer a todo nuestro personal de salud a la hora de realizar una atención médica, a la hora de que se pueda realizar el triaje, el observatorio. Y bueno, las acciones obviamente se están dando con lineamiento desde el Ministerio de Salud, pero se está trabajando de la mano también con lo que es el servicio departamental de salud y los municipios. En cuanto al control vectorial, de la misma forma, están encaminadas en todos los departamentos y vemos, ¿no?, que se está cumpliendo bajo cronograma establecido, como se ha ido desarrollando en los otros departamentos. También, bueno, cabe informar que como mencionaba, ha habido un descenso de la cantidad de reporte de casos, y bueno, esto se debe también a varios factores, ¿no? Tendría que verse y analizarse también el comportamiento que vaya a tener esta semana. Si bien ha habido lluvias en algunos departamentos que de alguna forma han impedido el continuar con los trabajos que se van encaminando, y otras en las que sí se han ido realizando. Lilian, nos decía que usted está en Santa Cruz. ¿Eso quiere decir que el Ministerio de Salud ha desplazado más personal de lo que había la semana pasada en esa ciudad? Porque el otro día hablábamos con la viceministra Alejandra Ampuero, quien nos decía que se encontraba con su secretaria y un chofer. Usted también ha sido desplazada más bien a Santa Cruz con el fin de mitigar la propagación de la enfermedad. Sí, efectivamente, Comunidad de Prevención y Control, nosotros estamos enfocados en el tema, en uno de los componentes de la EGI, que es el tema de control vectorial, y esa es la tarea que hemos ido reforzando y fortaleciendo las diferentes acciones que ha ido encaminando el departamento. Y otro pilar fundamental es el tema de atención al paciente, que también lo estamos fortaleciendo, y bueno, es esta la oportunidad en la que estamos acá justamente con expertos de organismos externos que van a coadyuvarnos a poder fortalecer en cuanto a las debilidades que se ha ido presentando a la hora de la atención del paciente, la reorganización de nuestros establecimientos de salud con la habilitación y el fortalecimiento de áreas de triaje, áreas observatorios o de hidratación, ¿no?, para que el paciente, a pesar de que tenga una manifestación leve, una manifestación clínica general, sea observado hasta que esté estable, hasta que esté sin sintomatología, y es ahí cuando el paciente pues retorne a su domicilio. Es en ese sentido que estamos ahorita desplazados acá justamente con los expertos, visitando los establecimientos de salud en una primera etapa, identificando las debilidades, bueno, que han ido presentando estos establecimientos de salud, tanto de primero, segundo y tercer nivel. Y posteriormente a ello es la retroalimentación en cuanto a los conocimientos a todo el personal de salud. Y otro factor importante también es el tema de control vectorial. El comportamiento del vector, en este caso de la Aedes aegypti, ha cambiado bastante en su hábitat,
y bueno, queremos identificar, ¿no? Cuáles son los factores que podrían, aparte de los que ya conocemos, los climatológicos y todo ello, podrían influir en cuanto a la proliferación de estos vectores. Y bueno, son esas tres tareas en las que estamos trabajando. Queremos y pretendemos fortalecer las redes de salud, las redes de servicio con un perfil de personal de salida, de personal de salud, con líderes que puedan encaminar y puedan retroalimentar también todo lo que se está realizando con el resto del personal. Sabemos que el personal de salud no es eterno, va cambiando en dependencia de la dependencia, ¿no? A veces son contratos, a veces ítem, y bueno, se capacita el personal, a veces ya no está para la siguiente gestión. Entonces lo que queremos es que esta capacitación sea continua y permanente para todo el personal. Lilian, ¿cómo es la coordinación con las autoridades de salud de la Gobernación de Santa Cruz? Había problemas, nos contaba el otro día Alejandra Ampuero. Sí, obviamente siempre va a haber alguna dificultad a la hora de coordinar alguna actividad, pero sin embargo estamos ahora en un momento en el que se tiene que sentar, en el que se tiene que de alguna forma llegar a un consenso. Y bueno, estamos en ese camino. Justamente esta actividad que estamos realizando, obviamente es en coordinación con el municipio y es en coordinación del Servicio Departamental de Salud. Y el único fin que se pretende de los tres niveles es pues precautelar la salud de la población, hacer el control, en este caso de dengue, y bueno, las acciones pues están encaminadas en ese sentido. Lilian, en algún momento, hace poco, 2-3 semanas atrás, los casos de dengue habían comenzado a bajar. Incluso estábamos pensando en que de repente ya sí podría llegar una desescalada, pero por lo que veo ahora, todavía vamos a tener un tiempo más que enfrentar a esta enfermedad. ¿Será así? ¿Será de mediano plazo? ¿Qué cálculos han hecho? ¿Hasta cuándo vamos a tener que estar pendientes de esta enfermedad? El comportamiento del dengue depende mucho, uno, de las acciones que estamos realizando, el cual hemos tenido una respuesta con la cantidad de casos que se ha ido registrando desde la semana 8, semana 9, y también depende mucho de los factores climatológicos, ¿no? Si es dependencia directa de las acciones que se han realizado, pues están ahí los resultados de la mayoría de los departamentos. Hemos tenido una desescalada considerable. La semana pasada, obviamente, la semana número 8 no se podía medir, ¿no? Porque teníamos feriados. Y ustedes saben que la población a veces, a pesar de tener alguna enfermedad en una fecha festiva, espera a que concluya la fecha y acude posterior. Y bueno, había esa susceptibilidad, pero sin embargo, en esta semana número 9, el comportamiento ha sido similar. Hemos tenido un descenso de casos en la mayoría de los departamentos, a excepción del departamento de Tarija, exclusivamente en el municipio de Bermejo y el municipio de Yacuiba, y en el departamento de Cochabamba, que también hemos tenido, en vez de descenso, un incremento. Y bueno, es en ese sentido que la semana pasada pues el Ministerio de Salud estaba en el municipio de Bermejo, y bueno, el impacto se verá de aquí esta semana o el resultado de la siguiente semana. Y bueno, ahora también está el equipo del ministerio ya en el municipio de Yacuiba, obviamente con el Servicio Departamental de Salud y el municipio. Y bueno, las acciones pues están encaminadas también en que este municipio pues tenga, ¿no?, la cantidad de la disminución de casos, lo mismo que los otros departamentos. Y bueno, en Cochabamba también este fin de semana hemos visto, y bueno, que el Servicio Departamental de Salud, obviamente en coordinación del municipio, también ha ido fortaleciendo las acciones en cuanto a la educación a la población, en cuanto a la destrucción y eliminación de criaderos en todo cercado Cochabamba.